Cada miércoles tenemos una cita con un señor que ama el cine. Una historia de amor muy bonita y que no voy a contar qué final tiene. Que dice lo que piensa para bien. Me parece uno de los mejores actores del mundo. O para mal. Me olía que era una majadería, pero confirmado. Alguien que se define con una sola palabra. Es tremendo. Y que a esta hora abre la ventana del cine. No la abras. Y la abre. Carlos Bollero. Pues aquí estamos una semana más con nuestro amigo Carlos Bollero. Carlos, buenas tardes, hombre, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Te acabas de perder en la hora de los premios Ondas que acabamos de hacer. Hemos hablado con dos actores y una actriz que creo que te gustan mucho los tres. Sí. Hemos hablado con Candela Peña, con Paco León y con Miguel Ángel Silvestre, que les han premiado, es televisión por las series, en El Corredor de la Muerte, la de Miguel Ángel. Las he visto, sí. Y Hierro y Ar de Madrid, pues son tres series bien buenas, las tres, tú. Madrid. Y tres tipos, y dos actores y una actriz que están muy bien, la verdad. Sí, a mí la que más me gusta es Ar de Madrid. Es Ar de Madrid. Con diferencia, sí. Pero bueno, enhorabuena, ¿no? Felicidades que... Oye, ¿y a ti no te han dado ningún premio, Carlos? No, pero yo estoy por aquí repartiendo. Yo hablo con los premiados y felicito. Ya me dieron hace algunos años uno, sí, pero sí. Que te den más y te los mereces todos. Fíjate qué pelota soy diciéndole al jefe que se merece todos los premios. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Bien. He estado el fin de semana en un sitio muy alborotado, así en... ¿Has estado en Cataluña? Sí, estuve en Girona y luego... ¿Girona capital? No, en un pueblo precioso que se llama Begur. Sí. Que un amigo mío, no lo creo. Unos amigos míos hacen un fin de semana de cine, de comedias y tal, muy meritorio, y falta le hace la comedia también en ese sitio tan convulso que te voy a contar a ti. Eres catalana, ¿sí? Y la cosa es muy chunga, muy tremenda, ¿no? Pude salir de allí porque no iba en avión, venía en el AVE pero si hubiera tenido billetes de avión, pues seguro que estaba todavía en... Bueno, podías haber entrado desde Radio Barcelona. Hay que decir, no hubiera sido un problema. Bueno, esto lo vamos contando cada día, cada hora. Vamos, lógicamente, contando todo lo que pasa. Ahora estamos pendientes de lo que salga de la reunión de Pedro Sánchez con Pablo Iglesias, por ejemplo. Que es curioso, esta tarde lo comentábamos, que Pedro Sánchez, para hablar de Cataluña, ha convocado a Pablo Iglesias, a Pablo Casado y a Albert Rivera, pero no ha convocado a ningún representante de ningún grupo catalán de los que hay en el Congreso, lo cual es un poco chocante. Pero bueno, en fin, oye, dejemos esto y ya lo comentaremos o lo seguiremos comentando en otros momentos. Pero en tu caso me imagino que es... Vamos, no me imagino, sé que es un desgarro muy particular. Sí, yo a mí no soy... A ver, tampoco me gusta ocultar las emociones. El lunes abrí el programa diciendo esto, que no quería... esconder que estaba jodido, y sigo jodido, porque esto no va mejor, ¿no? Normal. Y de momento, en los próximos días, con todo lo que hay en la calle y en fin, y el vocerío que hay por otras partes fuera de Cataluña, esto a corto plazo no se va a calmar. Pero bueno, hay que pensar que, en fin, que hay un momento ahora de cabreo y de protestas comprensibles, por otra parte, con la sentencia, que cada uno tendrá su opinión, pero hay que entender que mucha gente esté muy dolida en Cataluña, y no solo la gente independentista. Pero esto, bueno, poquito a poco yo creo, espero y deseo que irá bajando. Tenemos unas elecciones que lo condicionan todo además, y que cuando hayan pasado, pues tal vez alguien, de eso que decía yo esta tarde, entre bomberos y pirómanos, opte por los bomberos. Yo desde luego voto por los bomberos, ¿no? Pero vamos a darnos un poquito de tiempo. Y el Barça-Madrid, que está en peligro. No, también, pero no, ha dicho la Liga que ha propuesto... Qué frivolidad la mía, en medio de este follón acordarme del Barça-Madrid. No es ninguna frivolidad. Es que la importancia no es que ninguna tiene frivolidad, eso de cara al mundo. Y la propuesta de la Liga de cambiar el escenario
en fin, me parece cuando menos exagerada. De hecho, tanto en Madrid como en Barça han dicho que nada, que ni hablar. Oye, hay tensión en las calles de Barcelona, hay protestas, hay incidentes, pero no Sarajevo en guerra, ¿sabes? No hay que... Pero, en fin, la Liga, da igual. Ahí entraríamos en otro debate, pero, en fin, siempre ayudando en algunas cosas a algunos. Y mira, por cierto, hablando por lo de la palabra, los incendios y tal, el primer estreno del que hablamos esta semana, del que habla Carlos Boyero, Retrato de una mujer en llamas. L'homme intéressé par ma fille est milanais. Nous partons là-bas, si le portrait lui plaît. Vous partirez. Il faut que vous sachiez une chose. La historia discurre en Francia en el siglo XVIII. Una pintora recibe el encargo de hacer el retrato de bodas de una chica que acaba de dejar el convento, pero que duda de su matrimonio. La artista tiene que cumplir su encargo sin que lo sepa la novia. El hombre interesado en mi hija es milanés. Nos trasladaremos allí si le complace el retrato. Se marcharán. Debo advertirle de algo. Ya rechazó a un artista anterior. Esta peli ganó el premio al mejor guión en el último Festival de Cannes. O sea que alguna cosa tendrá. No sé qué te habrá parecido a ti, Carlos. Sí, bueno, le gusta muchísimo a la crítica que ven en ella una sensibilidad y una sutileza grandes. A mí me aburrió, vete a saber si tenía... ¿Te aburrió? Sí, me aburrió un poquito. No me sentí transportado de emoción, así como la mayoría de mis colegas, ¿no? Voy a volver a verla. Esta sí es de las que... Eso iba a preguntarte. Que igual, digo, tenía un mal día. Había visto dos películas, yo creo, antes de esta directora, muy reconocida feminista, y Céline Sciamma, ¿no? Céline Sciamma. Y eran curiosas, pero aquí yo no entré en esta historia de amor tan compleja y tan... No sé, la gente estaba entusiasmada, pero repito, yo... ¿Te ha pasado muchas veces No que una sé película si- que en un momento dado la has visto y dices, joder, qué truño, qué tal? Luego la ves, la revisas y que cambies mucho de opinión? No digo matices. ¿Te ha pasado alguna vez Sí, que no muchas. para bien o para mal, digo... Sí, no muchas, pero sí algunas. Hay algunos festivales que es tan horroroso todo lo que ves, Carlos, que puedes ver algo simplemente interesante, pero a la hora de escribir o hablar de ello pones más de ti mismo que Ya. de lo que hay en realidad en Ya, la película. ya. Y volver a verla y decir, pues no era para tanto. Y al revés. O sea, he visto alguna obra de arte de no enterarme, pues igual porque había dormido 2 horas, Ya, porque ya. llevaba 5 películas, y me pasó, por ejemplo, y pedí perdón en público ¿Ah, sí? ¿Por? por lo que había escrito con una película que me parece maravillosa, me pareció maravillosa cuando la volví a ver aquí, que es La gran belleza Anda. de Paolo Muy Sorrentino. buena, sí. Ya, pues Bueno, a mí me cuando- gustó mucho. A mí me A la primera. no, yo la primera en Cannes y tiene... Es como tan desconcertante, es tan estilizada, tan intensa que yo aquel día, pues ya te digo, tenía... Esas fiestas en el tejado Sí, por la todo noche, todos sí. los guays. Pero Sí, sí. en Cannes salí renegando de ella y cuando volví a verla en Madrid dije, pero eres estúpido, tío, ¿no? O sea, no te has enterado de la hermosura que hay en esta película. Y ahora me la veo con frecuencia, o sea que... Pero por lo menos yo pido perdón cuando... Y eso te hace cuando muy creo grande, que amigo. que me he Y eso equivocado, te hace muy así, grande. no- Es que, pero si no pasa nada por pedir ya, perdón y por ya, disculparse. ya, pero que ocurren esas cosas, te quiero decir, que por mi miopía o en mi estado de ánimo, en un momento, en mi cansancio, al fin y al cabo uno se dedica, pues eso, escribes, te leen, y de alguna forma pues puedes influir en la opinión hacia esa película. Entonces... ya te conté, volví a escribir contando todo lo contrario, que yo era un idiota en la primera visión y que viéndola relajado me parecía una obra Pero maestra, sí. fíjate una cosa, con esto de pedir disculpas cuando uno cree que se ha equivocado. Mira, la diferencia entre un tuitero, digo, no los tuiteros en general, ¿no? Sino un tuitero con mala baba y un periodista, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? Que los periodistas se equivocan, que nos equivocamos. En cambio, el tuitero que difunde por ahí fake news de estas,
lo hace con mala folla y lo hace aposta, ¿no? Nos van a joder Mira, desde el primer momento. Ayer nosotros nos equivocamos con una noticia y la voy a corregir ahora mismo. Contamos y además nos reímos mucho porque Isaías había planteado una polémica con los edificios que ha inmatriculado la Iglesia durante más de 30 años, que no hay manera que conozcamos la lista y son miles y miles de edificios. Entonces contamos que hay algunos de estos que son propiedad de la Iglesia, pero que tienen, en fin, las prerrogativas propias de ello, de no pagar el IBI y esas cosas, y en cambio se destinan a otros usos. Y contamos 2 casos en León, 2 hoteles que no pagan el IBI. Bueno, pues resulta que uno sí lo hace. Uno de ellos explicamos que Izquierda Unida había denunciado que no tenía que pagar el impuesto, pero en el otro nos colamos. Es la Colegiata de San Isidoro. Resulta que sí que pagan el IBI. El edificio es de la Iglesia y ahora es una hospedería, restaurante, que gestiona una empresa privada. En otros casos están exentos del IBI, pero en este lo pagan, lo dijimos mal y ahora mismo lo acabo de corregir. Dicho lo cual, vamos a otro estreno. Raven hair and ruby lips. Sparks fly from her fingertips. Echoed voices in the night. She's a restless spirit on an endless. Este es un estreno en realidad muy especial porque es la presentación de una historia. Mira, Lucas Paulino y Ángel Torres son 2 creativos publicitarios que hace cosa de un año decidieron probar suerte en el mundo del cine. Hicieron un cortometraje de terror, El Cuento, que fueron presentando por un montón de festivales, más de 30, y cosecharon críticas bastante positivas. Yo ya lo he visto, y la verdad es que yo lo he visto enterito. Son 7 minutos, y yo da un mal rollo. He llegado con la hora pegada pues y he visto, yo lo he visto. He visto 2 minutos yo lo he en visto. el ordenador. Bueno, pues a día de hoy, Lucas y Ángel se encuentran trabajando en llevar este corto a la gran pantalla de la mano, ¿sabes de quién? De Sam Raimi, del productor de Hollywood. Para quien no le conozca, es el responsable de exitazos como la trilogía de Spider-Man, la adaptación de Posesión Infernal de Stephen King. Y este corto, El Cuento, incluye momentos como este. Había una vez 2 hermanos que estaban siempre juntos, a todas horas. Eran hermanos y amigos. Y aunque su mamá siempre hacía todo por ellos, ellos no hacían nada por su mamá. Eran 2 desagradecidos que se pasaban todo el día mirando por la ventana a una pobre anciana. Hasta que un día a la anciana le entró hambre y decidió hacerles una visita a esos 2 apestosos y sucios niños. La anciana entró en la casa de los niños y primero se comió a la madre. Después fue a la habitación de los 2 hijos de puta. Se sentó en la cama de Lucas y también se lo comió. Lucas Paulino, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Oye, qué mal rollo da esto en la radio, ya no te digo visto. Bueno, de eso se trata, de intentar hacer que lo paséis mal. Carlos Bollero estaba poniendo una cara porque él esta parte no ha llegado. Tú has visto el comienzo. Y esto ya cuando la madre ya... Tú has visto el comienzo cuando están comiendo en la cocina, cenando, vamos y tal. Como y esta parte te la has muy perdido. Muy sombrío, sí, esto pero vamos, es ideal para contarle este cuento a los niños antes de dormirse. Así. Oye, Lucas, ¿qué...? Súper educativo. Claro, sí. ¿qué queréis transmitir con el corto? ¿Y de dónde viene esta historia, por cierto? Pues mira, yo te digo la verdad porque normalmente todos los cineastas buscan una idea detrás o un mensaje detrás. Yo creo que de verdad Ángel y yo somos tan puristas del género de terror que lo único que queremos transmitir es que lo pases mal. O sea, que pases miedo, pero miedo de verdad, miedo de ese, que se alarga y que te cuesta mirar a la pantalla. No hay un mensaje detrás o una filosofía, quiero que lo pases mal y punto. Y es lo que intenta hacer el cuento. Como quien disfruta con el rock and roll, vamos, así de claro. Sí, es que, o sea, realmente ver algo que tú sabes que es mentira y lo estás viendo en la pantalla y consigue hacer que no quieras mirar o que quieras que se acabe, bueno, creo que tiene un poder especial.
Oye, ¿y cómo ha sido la historia hasta que os ha contactado Sam Raimi? Que esto es muy gordo, ¿eh? Pues ha sido un poco rápido y un poco loco, porque realmente nosotros somos creativos de publicidad, es donde creo que Ángel y yo hacemos las cosas bien, no, para nada nos consideramos directores ni guionistas, y esto viene pues por una cuestión de creatividad, de seguir creciendo y de esa ansia creativa. Escribimos el corto, lo rodamos y empezó a funcionar bien en festivales. Se llevó a Fantasia, que es un festival dentro del género importante en Canadá, y ahí lo vieron unos guionistas que contactaron con nosotros, y de repente, en cuestión de días, teníamos managers en Los Ángeles, agentes, empezaron a mover el corto, y en una semana tuvimos como un montón de reuniones con gente muy importante que decían todos que éramos maravillosos, absurdo, la verdad. Y una de ellas fue con Sam Raimi en persona, que el tipo nos vio, nos dijo, mira, lo que habéis hecho dentro del género es muy especial, y no sé, nos preguntó, ¿creéis que esto tiene posibilidad de ser un largo o tal? Y dije, mira, se pueden hacer 3 largos de esto. Obviamente es mentira, pero... por si acaso, dejarlo caer. Pero claro, me tenía que asegurar de que esto iba a pasar. Y nada, en cuestión de muy poco tiempo, pues ahora mismo está en proceso en un pitch con varios guionistas que están presentando varios takes que vamos viendo Ángel y yo para desarrollar el largo. Pero no tenéis todavía plazos ni nada, ¿no? Bueno, es igual, ya irá llegando todo. Yo, si te digo la verdad, no me atrevo a preguntar nada, porque no tengo ninguna idea. ¿Sabes? Digo que todo está bien y ya está. Está muy bien. Oye, Lucas, déjame subrayar a los oyentes que en este corto, y por lo tanto en la película, en el cuento, juega un papel fundamental una ventana. Lo cual, en fin, estando en el programa en el que estás, pues no está mal. Sí. Lo hicimos por eso. Vais a tener un problema, y es que un tal Alfred Hitchcock hizo una película genial. Pues por ahí va la cosa. Que la ventana era casi el protagonista, que se llamaba La Ventana Indiscreta, que me imagino que es. Pero tú dime, que yo creo que es un ángulo distinto. Bueno, ahora me vas a decir que lo he hecho un millón de veces, pero bueno. Yo creo que terror con una capa de La Ventana Indiscreta se ha hecho poco, ¿sabes? Hay una película malísima, que no me acuerdo cómo se llama, con Sia LeBeouf, que tenía un poco eso, pero no hay películas de terror con la capa de La Ventana Indiscreta. Hay que ver hacia dónde va el largo, y sinceramente no sé hacia dónde va. Claro. No, el corto es redondo, ¿eh? El corto es redondo porque al final dices, joder, con la ventana dichosa. Pero bueno, a ver cómo va. Pues nada, Lucas, oye, que tengáis mucha suerte, que triunfe este proyecto, y un abrazo muy grande. Gracias por contarnos La Ventana, hombre. Muchísimas gracias a vosotros, ¿vale? Luego, un abrazo. Chao. Hasta luego. Adiós, chao. Estamos ya en otro estreno para este viernes, Adults in the Room, comportarse como adultos, de Costa Gabras, una historia basada en el libro del exministro griego de Finanzas, Yanis Varoufakis, sobre la crisis griega de 2015. They'll strangle you. They'll do all they can to crush you and to hope you represent. Costa Gabras es una firma reputada para este tipo de cine, para esta mirada de la realidad. Sí. ¿Qué tal le ha salido esta vez? Costa Gabras lleva toda su vida haciendo películas en las que la identidad de los malos y de los buenos está muy clara. Yo es un director, no quiero volver a repasar muchas de sus películas, ¿sabes? Como Z, Estado de Sitio. Missing tenía un punto surrealista en ese Chile gélido y tan amenazante, ¿no? De Pinochet. Pero por si acaso no las he vuelto a ver. Sin embargo, cuando va a Estados Unidos con guionistas estadounidenses y con actrices como Deborah Winger y Jessica Lange, hace 2 películas que excelentes, que son El Sendero de la Traición, que era sobre una gente que se casa con un tipo del Ku Klux Klan, que era Deborah Winger, y
Joder, mi Alzheimer. La de Jessica Lange, que su padre es un nazi refugiado en Estados Unidos y que ha cambiado toda su identidad. La caja de música. La caja de música, eso. No sabes cómo me complace que tú también te hayas equivocado. Estaba dudando porque se veía que no era mágica, es la caja de música. Esas me parecen excelentes y esas la reviso y tal. Aclarado el compromiso político de Costa Gabras con su cine a lo largo de toda su vida, el hablar del aquí y ahora, ¿no? De las barbaridades que se cometen, ¿no? Esta película, Comportarse como adultos, tiene un tono didáctico que me molesta. Tengo la sensación de que me siento como un niño que le están contando la historia. Los malos son tan malos, o sea, la troika, Angela Merkel, y los otros son como tan puros, tan buenos, tan luchadores, que son Tsipras y Varoufakis. Y este señor tan molón que llevaba unas cazadoras de cuero divinas y unos matazos, que se llamaba Varoufakis y que era como muy sexy, muy viril, así, con la cabeza afeitada. Aquí le hacen menos sexy, o sea, más como un tío con mucha entereza y que se enfrenta, pues eso, a los villanos totales. Yo no dudo que la troika fueran villanos y los bancos, y que en Grecia la gente lo pasara horrible, ¿no? Y que no pudieran pagar la deuda y que ellos, o sea, todo. Lo que me molesta es que me estén como aleccionando en cada plano, y al final hay concretamente una secuencia en la que todos los dirigentes europeos y los banqueros y tal cercan en una especie de ballet a Tsipras, que me da como un poco de rubor, ¿no? Las intenciones me parecen excelentes, a la película le pongo ciertos reparos. Pues le vamos a añadir todavía algo más, porque si estamos hablando de la crisis griega, de la troika, de Varoufakis, yo creo que hoy, estando Santiago Niño Becerra... Santiago, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Piénsate un momentito, porque en 3 minutos te voy a preguntar si eran tan villanos la troika, tan santo Varoufakis, y si tantos buenos y malos hubo en la crisis griega. Te lo pregunto en 3 minutos. Estamos en la ventana del cine. Este viernes se estrena Comportarse como adultos, de Costa Gabras, una historia basada en el exministro griego de Finanzas, Yanis Varoufakis, sobre la crisis griega de 2015. Y hemos dejado en el aire la pregunta a nuestro economista Santiago Niño Becerra, que está ya a punto de hacer números como cada semana, sobre Varoufakis, sobre la troika, sobre Angela Merkel, sobre los buenos y los malos, los honrados y los villanos de esta crisis. ¿Todo es tan blanco y negro, Santiago, o hay matices ahí? A ver, yo, si es posible, me gustaría hacerle una pregunta a Carlos Bollero. Venga. Yo no he visto la película, él sí. ¿La película empieza cuando interviene la troika o empieza en el 2001, cuando se cuece con un gran banco un mega engaño a Eurostat y a la Unión Europea? ¿Cuándo empieza la película, Carlos? Empieza con el triunfo en las elecciones de Tsipras. De Tsipras. Vale. Sí. Bueno, pues muy mal. Esa película tenía que... Muy mal, claro, sí. Porque te cuentan... El contexto, claro. O sea, tenían que haber empezado esa película en el año 2001, cuando, juntamente con un megabanco, el gobierno griego de entonces estuvo durante 8 años, entre comillas, y ya diré por qué pongo comillas, engañando a Eurostat, a la Unión Europea, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y a todo el mundo. Cuando se produjeron las elecciones y Tsipras gana, Tsipras pone encima de la mesa que el déficit rozaba el 13% del Producto Interior Bruto, cuando nos habían estado contando que Grecia tenía un minúsculo déficit del 2 y algo por ciento. Sí. Entonces, claro, si eso no nos lo dicen, si eso no lo cuentan,
Claro, evidentemente no nos están contando por qué ganó Tsipras. Tsipras ganó porque Tsipras explicó a la gente, explicó a la población, explicó a la ciudadanía que él iba a hacer una limpieza, iba a poner las cartas encima de la mesa, iba a llegar a la realidad. Bueno, sí, lo hizo, evidentemente lo hizo. Entonces, prometió una serie de cosas, incluso hizo un referéndum, dijo que Grecia jamás bajaría la cabeza, incluso se atrevió a sacar un estudio del coste de las salvajadas que la Alemania nazi había hecho en Grecia durante la ocupación, que entre paréntesis subía 325.000 millones de euros. A precios actuales. Alemania evidentemente no lo hizo en ninguna gracia aquel estudio, y bueno, y era un héroe, y resulta que Tsipras le llamaron a capítulo, y cuando volvió pues dijo que había tenido que firmar todo lo que pusieron delante. La historia es así. ¿Y Varoufakis fue un héroe, un villano o qué fue, Santiago? No, Varoufakis es un señor que sabe mucha economía, que evidentemente estaba en la línea que apuntó en un principio Tsipras. Tsipras no sabe economía, Varoufakis sí. Varoufakis le dio toda la información y tal, y luego evidentemente yo creo personalmente que Varoufakis adoptó una postura muy honrada, se fue. Ya. Claro, a ver, lo que no está claro aquí es si se fue o le echaron. Esto, no sé, esto sí, Carlos Bollero en la nos lo podrá película explicar. tampoco, bueno, digamos que se fue porque le echaban de alguna forma. Te quiero decir, su complicidad absoluta con Tsipras, hay un momento que la realidad estrangula, sí. Y Tsipras repite varias veces que se siente como un pez espada, que lo lanzan hacia adelante y hacia detrás, y es la historia, pues sí, de una ruptura, de un tipo, no sé si un idealista, pero debía de ser muy listo el Varoufakis, sobre todo un luchador tremendo, ¿no? Pero la película, pues ya la verás, y es que es todo como unos tan blancos y los otros tan negros y tan oscuros y que vete a saber. Bueno, a ver, claro, y luego una vez se pusieron las cartas encima de la mesa, le dijeron a Grecia, oye, Grecia, ven para acá, oye, nos debes todo esto. Sí, eso lo cuenta. Claro, entonces, claro, y no tengo dinero, bueno, pues oye, mira, ¿sabes estos 10 aeropuertos? Pues mira, estos 10 aeropuertos, pues nos los vamos a quedar, y los rendimientos, lo que rindan, nos lo quedamos, y el puerto del Pireo, que en medio ya chino, pues el otro medio, pues tal. Incluso se habla de vender el Partenón también. Sí, se contempló, sí. Entonces claro, a ver, malos. Yo por eso decía la pregunta que he hecho al principio, ¿no? Los malos fueron aquellos que permitieron, dejaron... Y que engañaron. Sí, claro, que dejara la situación llegar hasta ese punto. O sea, los tíos más corruptos del mundo, ¿no? Deduzco. Sí. Los anteriores, vamos, que aquello debió de ser... Los anteriores... En dura competencia con otros. Y el megabanco que les ayudó, y lo que se creyó todo el mundo. Vamos, perdonadme, ¿vosotros creéis que un Grecia va a engañar a la Eurostat, que es el brazo estadístico de la Unión Europea durante 8 años? Yo no me lo creo, hombre. No. Bueno, comportarse como adultos. Se estrena este viernes.